Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Ahora sí, después de tanto tiempo, la introducción al libro de Josué que había quedado pendiente. Casi hoy lo terminamos y yo no había podido hacer la introducción. Pero aquí está, vamos a iniciar con este pequeño comentario a la introducción de Josué, que es el sexto libro del Antiguo Testamento. El significado del nombre de José. Ok, en el hebreo antiguo, Josué es Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. Pero recuerden que Josué, su nombre original fue Oseas. Moisés se lo cambió por orden de Dios. Y Oseas también significa, en el hebreo antiguo se pronuncia como Osea, que significa salvación del Señor. Y vamos a ver más adelante que tiene un paralelismo. De hecho, el nombre de Josué en griego es Jesús, Yeshua, Yesu, que significa Dios con nosotros. Pero bueno, ¿quién fue el autor? En este libro se menciona la probable, ¿cómo se llama? Autoría de dos personajes. Tanto del libro de Josué, que si lo escribió Josué, fue en aproximadamente en el 1380 a.C. Los eruditos dicen que lo escribió Josué porque en el libro dos veces hace referencia a que Josué escribía. Pero también hay algunos historiadores que mencionan que la autoría de este libro se refiere al profeta Samuel, que él fue que lo escribió. En tal caso su escritura sería en el 1050 a.C. ¿Por qué? Por las referencias que hace al libro de Jacer, cuando se utiliza la frase hasta el día de hoy, que es donde estaría hablando el profeta Samuel. Ok, bueno, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Josué? Tiene ni más ni menos que 24 capítulos. ¿Y a quién está dirigido? A la nación israelita, la segunda generación, por decirlo así, la generación que siguió a los que estaban vagando en el desierto durante 40 años, y estos estaban iniciando la conquista de la tierra que Dios les había prometido y regalado, pero que necesitaban conquistar. Dios siempre está dispuesto a colmarnos de sus misericordias y bendiciones, pero debemos de ser esforzados y valientes para tomarlas. El propósito del libro de Josué es dar el relato de la historia de la conquista de la tierra prometida. Si recuerdan, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham de que le daría la tierra a sus descendientes, la posesión de la tierra de Canaán. Pero durante siglos esa promesa había estado sin cumplirse. Y en el libro de Josué muestra cómo Dios, en su tiempo y a su manera, cumple la promesa que le había hecho a Abraham. En la descripción de este libro, ¿qué vamos a ver? Podemos decir la manera como de muy grande resumen, el cruce. Los primeros 5 capítulos del libro de Josué nos relatan los preparativos para la conquista de la tierra prometida. Se narra el cruce de los israelitas sobre el río Jordán. Otro milagro portentoso, porque en esos tiempos el río Jordán se estaba desbordando y se paró en seco para que pudiera pasarnos primeramente el arca del testimonio y después todo el pueblo de Israel. Bueno, ¿cuántas serían? Por decirlo así, las 10 tribus y media, más los guerreros de las 2 tribus y media. Ya lo leímos en Josué, ¿a qué me refiero? Dense una vuelta por los videos. Otro apartado sería la conquista. Las victorias sobre Jericó, sobre Ai y Betel aseguraron un corredor en la tierra de Canaán. La victoria sobre la coalición de los reyes del sur, dirigidos por Adonisec de Jerusalén, y la coalición de los reyes del norte, dirigida por Javín, rey de Azor, que fueron derrotadas y eliminadas, y los que quedaron como habitantes de Canaán ya no fueron rival para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Aquí en la conquista de los reyes del norte, dirigidas por Javín, rey de Azor, vemos uno de los milagros más grandes que pudieran existir en la palabra de Dios. Cuando José clama a Dios y le dice: Sol, detente en Gabaón, y Luna, detente en el valle de Absalón. Es un relato impresionante, vayan a leerlo otra vez, está por ahí, búsquenlo, está en alguno de los 24 capítulos del libro de Josué, ya lo leímos nosotros, gracias a Dios. Otro apartado sería la división de la tierra. Fue el esperado reparto de la tierra prometida a las tribus de Israel. Los detalles de las fronteras y las listas resaltan que Dios es el gran dador de la tierra, que esta es propiedad de Dios y que tiene
toda la autoridad para repartirla como él decida. La adoración, las palabras de despedida de Josué al pueblo de Israel, la congregación de la tierra por medio de la renovación del pacto de Siquem, cuando Josué bendice al pueblo advirtiéndoles de las consecuencias de la desobediencia, y Josué expresa su compromiso personal con Dios, y cuando muere, al igual que Moisés, se le da el título de siervo del Señor. Esta declaración personal que Josué le hace a Dios es impresionante y la vamos a comentar el día de hoy más en la noche, y hoy la vamos a leer esto de aquí. El bosquejo de cómo podríamos dividir el libro de Josué. Ok, la entrada a la tierra prometida de los capítulos 1 al 5, la conquista de la tierra prometida de los capítulos 5 al 12 y la distribución de la tierra prometida de los capítulos 13 al 24 y la despedida de Josué en el capítulo 24. Bueno, Cristo en Josué. El nombre de Josué es una variación del nombre, una variación del nombre de Jesús. Si bien Josué dirigió al pueblo a la conquista de la tierra prometida, Cristo nos lleva a la conquista de la vida eterna. Sabemos que nuestro Señor Jesús fue un hombre intachable en conducta, y Josué es uno de los pocos hombres en la palabra de Dios que es descrito sin grandes defectos en su vida personal, ni falto de carácter, ni grandes pecados. Si acaso pudiéramos mencionar una falla que le recriminó Dios a Josué, fue cuando fue como en este capítulo donde Acán se roba unas cosas que le pedían al Señor, y Josué se postró rostro en tierra, y el Señor lo regañó y le levantó. Levántate, ¿qué haces postrado en tierra? Vete a solucionar esta situación. Y Josué se levantó. Si acaso es una pequeña falla que Josué pudo haber cometido en todo el relato que hace la palabra de Dios acerca de Josué. Bueno, los versículos clave, hay muchos, pero yo creo a consideración personal, y que ustedes, ¿cómo se llama? Así, cuando leamos estos capítulos, ustedes escogerán su versículo. Pero yo creo que uno de los capítulos, de los dos versículos más importantes son los que están en el capítulo 1, versículos 8 y 9, y que escrito está: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De estos versículos ya hicimos un pequeño comentario cuando leímos el primer capítulo del libro de Josué. Aún así, híjole, ¿qué orden da el Señor tan grande? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ojalá hiciéramos caso de este mandamiento del Señor, de que día y noche estuviéramos estudiando la palabra, cuando tuviéramos tiempo, que estuviéramos regocijándonos, gozándose nuestro espíritu con la lectura de la palabra. Y en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si bien el Señor dice que cada día trae su propio afán, que no nos preocupemos por qué habremos de comer y de vestir, eso no quiere decir que no hagamos un esfuerzo por conocer a Dios, por hacer las cosas bien, por trabajar como si trabajáramos para el Señor, y sobre todo en el tema de la evangelización. Dice que seamos valientes. Muchas veces nosotros tenemos miedo de compartir el evangelio por temor al que dirán, pero una orden del Señor es que nos esforcemos y seamos valientes. Y el otro versículo que a mí en lo personal me sobreencanta, me gusta muchísimo, me apropié de él, lo declaro, no, porque se oye feo, o no, se ha vuelto un versículo rema para mí, y me encanta la manera en que lo hace este señor Josué. Es el que está en el capítulo 24, versículo 15, y que el Señor dice así: y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Híjole,
¿Cuántos de nosotros quisiéramos de verdad decir con el corazón, con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro espíritu, esto que está diciendo Josué? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si nos da tiempo, hoy en la noche estaremos comentando más ampliamente este versículo, pues para que veamos cómo le tenemos que hacer. La enseñanza sobre Dios en el libro de Josué. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y su juicio final sobre el mal. Las promesas de Dios a veces se tardan y bastante tiempo, pero se cumplen porque Él es fiel. Muchas veces nos desesperamos pensando que el Señor no va a cumplir con las promesas que ha hecho en nuestra vida, o nosotros no las vemos cumplidas porque queremos que se hagan en el momento que la están pidiendo, pero el Señor, otra vez, a su tiempo y a su manera, cumplirá con todas las promesas que están en su palabra. Enseñanza sobre la humanidad. El libro exhibe las fallas ocasionales de su pueblo y de la iglesia de Dios, pero también nos enseña que por medio de la confianza depositada en Dios se puede vivir en victoria. ¿Cuántas veces de nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos sin ganas, nos sentimos que el mundo está en nuestra contra? Pero debemos de pensar que el que va peleando las batallas con todos nosotros y que siempre va al frente, Él no es como los que se quedan atrás, Él es el que va al frente de nuestras batallas, es Dios, pero solamente lo vamos a ver y comprender cuando de verdad depositemos toda nuestra confianza en Él. Y la enseñanza sobre la salvación. La historia de Rahab ilustra profundamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Porque Rahab, sin ver y solo escuchando, ahora sí que de oídas, las maravillosas obras y portentos de Dios, se convirtió al Dios vivo y verdadero. Tan es así, tan importante es este personaje, que ella está mencionada en la genealogía de Lucas, en el Evangelio de Lucas precisamente, como uno de los antepasados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He ahí la importancia de depender totalmente de Dios, que la salvación, por más que le hagamos, siempre va a ser un regalo de Dios, un regalo inmerecido, pero un regalo que Él nos los ha dado, y además es una promesa del Señor de estar con Él eternamente. Si nosotros decimos que la salvación se pierde, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque su promesa es que estaremos con Él por la eternidad, disfrutando de su gloria, pero sobre todo porque Él lo ha prometido. Y si Dios no cumple sus promesas, ¿para qué quisiéramos un Dios así? Entonces todos aquellos que dicen que la salvación se puede perder, están totalmente en un error, porque no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Pero bueno, a grandes rasgos esta es una pequeña introducción al libro de Josué. Ojalá, si tienen preguntas, dudas, comentarios, ayuda a incrementar el evangelio, les pedimos que nos los hagan llevar por los comentarios. Les damos gracias porque están pendientes muchos de ustedes, porque nos apoyan en el sentido de ver los videos y compartirlos. Y sobre todo regálenos un like, con eso nosotros nos damos por bien servidos de estar compartiendo la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Con esto llegamos al final. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un ratito. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.